Hola, buenos días a todos nuestros seguidores. Mi nombre es Luz Marina Araque y soy la fundadora de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad. Hoy nuestro Facebook Live es muy especial. Nuestra invitada es la doctora Karin Franco, ginecobstetra, especialista en fertilidad y en endocrinología ginecológica. Y hoy nos estará hablando sobre el síndrome de ovarios poliquísticos y también sobre la endometriosis. Así que espero puedan aprovechar este espacio enriquecedor para hacer todas las preguntas que ella estará contestando en vivo en este Facebook Live. Bienvenida, doctora Karin. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Primero pues quiero saludarlas y me agrada mucho que estén con nosotras compartiendo hoy este espacio que para mí también es muy interesante porque quiero saber cuáles son las preguntas y poderles ayudar. Ya habíamos hecho previamente una presentación de endometriosis y con esta charla de síndrome de ovario poliquístico vamos a hacer una complementación. Estamos en CEMAE, que es el centro de fertilidad donde trabajamos, y pues estamos a la orden para todo lo que necesiten. Voy a empezar con la charla del síndrome de ovario poliquístico. Es una enfermedad que quiero que sepan que es genéticamente tiene una importancia grande porque se dice en medicina que es autosómica dominante, que quiere decir que si está en la familia es muy probable que uno la tenga. Es genética, quiere decir que uno nace con esa enfermedad, así como uno nace con los ojos cafés, así uno nace con los ovarios poliquísticos, y eso no quiere decir que se le van a quitar durante la vida, sino que tienen que aprender a manejarlo. Porque he visto muchas pacientes que me dicen: doctora, yo tenía unos ovarios poliquísticos o me diagnosticaron unos ovarios poliquísticos y ahora ya me dieron unas pastillitas por unos 2 meses y ya se me quitaron los quistes en el ovario y ya se me quitó el ovario poliquístico. Eso no es cierto. Una vez que uno hace un diagnóstico de ovario poliquístico, es una enfermedad que continúa, que no tiene, digamos, cura, pero sí tiene manejo. Entonces quería explicarles un poco acá y por eso les traigo esta imagen, porque muestra cómo es el metabolismo de los estrógenos y de la progesterona. El precursor de nuestras hormonas es el colesterol. Y entonces lo que pasa en el ovario poliquístico es que una hormonita que hay, que tiene que formar estradiol, no está, sino que se va por la línea de la estrona. Y ahí es donde empieza el problema, porque estos son andrógenos. El andrógeno es nosotros como mujeres tenemos un poquito de andrógenos, tenemos que tener un poquito de andrógenos. El andrógeno es importante para la libido. Cuando se sube un poquito más de lo normal, entonces tenemos problemas como es la aparición de alteraciones en el ciclo menstrual. Y por eso les traigo esta otra diapositiva que muestra cómo es el ciclo normal en la mujer. Entonces, tiene unos picos de hormonas que suben, vuelven y bajan y vuelven y caen. Esto es el inicio, una menstruación, el inicio del ciclo menstrual y la siguiente menstruación. Así estamos las mujeres siempre mes a mes. Cuando nosotros tenemos un ovario poliquístico, entonces esta hormona que es el estrógeno no produce este pico y la LH se mantiene muy elevada. Entonces nosotras podemos ver estos síntomas. Uno es que los andrógenos se aumentan. Otro es que hay alteraciones en la menstruación y otro es que hay alteraciones en la ecografía. Si uno tiene 2 de estas manifestaciones clínicas, puede hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, aquí les traje una foto muy especial que es de mi hija, no es mi hija, pero era en una presentación que ellas hicieron en el colegio. Y yo les puedo decir que esta niña tiene síndrome de ovario poliquístico. Y es que eso se le nota a uno desde lejos.
porque está aumentada de peso, porque tiene aumento en la grasa abdominal y lo más seguro es que puede tener estas cosas son importantes. Miren, por ejemplo, esta que es el aumento de pelo en la paciente. Hay una distribución masculina del vello, puede haber alopecia y se hace unas manchas en los pliegues del cuerpo. Entonces no es que esta persona tiene problema, creen que tiene problema del pelo, no, tiene un síndrome ovario poliquístico porque los andrógenos están aumentados. Y me faltó aquí el acné. Ahora que estoy viendo, me faltó el acné. Doctora, aquí están preguntando qué efectos tienen los ovarios poliquísticos sobre nuestro peso. Bueno, esa pregunta es importantísima porque el ovario poliquístico se relaciona con una resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que hace que lo que yo me coma se convierta en la célula, entre a la célula y dé energía. Cuando hay el ovario poliquístico también hay una alteración de la insulina y entonces hay más posibilidad de subir de peso. Necesita toda la energía que se come, la empieza a guardar. Entonces por eso es muy frecuente, un 50-60% de las pacientes que tienen ovario poliquístico tienen sobrepeso. Y eso es importantísimo porque hay que advertirles desde la adolescencia que por favor no se suban de peso. Son pacientes que les llega la menstruación y les cambia el peso. O las niñas que desde antes de llegarle la menstruación ya tienen un peso aumentado. Y es porque el metabolismo es lento, porque no gastan toda la energía que llega al cuerpo. Porque hay una resistencia a la insulina. Va muy de la mano el peso con los ovarios poliquísticos. Pero también hay mujeres de peso normal con ovario poliquístico, pero digamos que lo más frecuente es que hay alteraciones en el peso. Entonces, aquí sí aparece que uno las ve, cuando tienen aproximadamente unos 13, 14 años empiezan con un acné que es de muy difícil manejo, pero nosotros esperamos más o menos 2 años entre la primera menstruación y el diagnóstico del ovario poliquístico, porque esas alteraciones también se pueden dar mientras se madura bien el sistema reproductor. Doctora, disculpe, aquí están preguntando, he leído que existe ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico, ¿es cierto? ¿Hay una diferencia? Sí, claro, mira, te lo voy a contestar de una vez. El ovario poliquístico es cuando uno hace la ecografía y ve que esta galleta que ven acá en una ecografía, que está llena como de chips de chocolate, los chips de chocolate son los quistes. Entonces, cuando uno le dicen tiene ovario poliquístico es porque se lo vieron en la ecografía. Hay que ver qué tan grave está el síndrome o no. ¿Sí? Puede ser que tenga ovario poliquístico, pero no está subida de peso, no tiene muchos andrógenos, no tiene mucho acné y menstrua cada mes. Porque esta es la diferencia entre un ovario normal y un ovario poliquístico. El ovario normal se genera el folículo con el óvulo y se produce ovulación. En el poliquístico no ovula, mira. Entonces a veces hacen menstruaciones, aunque sean regulares, no tienen ovulación. O lo que hace es que como no se producen esos picos que se producían, que estábamos viendo acá, entonces esas menstruaciones se alargan y hacen ciclos de 35, 40 días, 60 días, a veces hasta 6 meses sin menstruación. Entonces eso es, una cosa es el ovario poliquístico, que es un hallazgo que uno hace en la ecografía, y otra cosa es todo el síndrome que lleva con aumento de peso, con alteraciones, con aumento de andrógenos y con alteraciones en el ciclo menstrual. Entonces, por eso es que cuando llegan y tienen una alteración y me dicen, doctora, es que mire, no me llega la menstruación, es pertinente hacer estos exámenes que están, este es el cerebro y esta es la torre de control, donde se controlan las hormonas.
Cuando no llega la menstruación, entonces uno tiene que pedir prueba de tiroides, prueba de prolactina, mirar las relaciones de la FSH y la LH. Normalmente en el ovario poliquístico la LH se aumenta, está por encima de la FSH, y hay que controlar que fuera eso no tenga un hipotiroidismo, que la prolactina esté normal y que las hormonas estén bien. Doctora, disculpe una pregunta. Aquí Vilma dice, ¿cuáles son los efectos de tener hipotiroidismo y ovarios poliquísticos? Entonces ahí se juntan, porque si el tiroides no funciona, no manda buena información al ovario. Estas 4 hormonas se parecen mucho desde el punto de vista. Para contestar eso me toca venirme acá. Hágate cuenta que todas estas hormonas tienen las cuatro cadenas. La diferencia entre una y otra es que la una tiene un grupo OH aquí y la otra tiene un hidrógeno aquí y la otra tiene un carbono aquí. Toca que se acuerden del bachillerato. Son tan parecidas que el organismo no es capaz de diferenciar cuál de esas está aumentada. Y cuando el cerebro le grita al ovario, el ovario decide no funcionar. Si la tiroides está aumentada, el ovario no funciona. Si la prolactina está aumentada, el ovario no funciona. Si la LH está muy aumentada, pues los ovarios no funcionan porque ellos sienten que les están gritando y entonces mejor se quedan calladitos. Entonces es muy importante, si uno va a embarazar a una paciente o si se quieren embarazar, que el tiroides, la prolactina estén normales. Bueno, ¿qué más les iba a contar? Entonces, esto es importantísimo. Ya les voy a contar el tratamiento porque definitivamente el ovario poliquístico sí necesita un cambio de hábito. No es ir al doctor y decir, mire doctor, formúleme unas pastillitas para que me llegue la menstruación. No. Hemos visto que lo que mejora el ovario poliquístico es el ejercicio. Y no es el ejercicio durante un mes, ni 2 meses, ni un ratico que me fui al gimnasio y ya me mejoré el ovario poliquístico. No, es permanente. Quiere decir que tienen que hacer ejercicio mínimo 3 veces a la semana durante toda su vida. Durante toda la vida. ¿Qué ha hecho eso? Disminuye las concentraciones de insulina y disminuye la concentración de andrógenos en la sangre. ¿Cuál es el problema de estos andrógenos ahí, de esta insulina? Que se me sube el colesterol, que subo de peso y que voy a tener más riesgo cardiovascular cuando esté viejita. Y puedo hacer otra cosa que es muy difícil y muy triste, que es una diabetes. Entonces la diabetes va muy unida de los ovarios poliquísticos. Entonces esto no es la recomendación de que voy al doctor y mire señora, vaya y haga ejercicio porque a todos nos dicen que vayamos a hacer ejercicio. No, es que sí está demostrado. Hace muchos años se hicieron unos estudios con mujeres de ovario poliquístico y se hizo un comparativo. A unas, digamos, era un estudio como de unas 300 mujeres, a unas se les puso a hacer ejercicio y a las otras se les dio medicamentos para ovular. Y se miraron a través del tiempo y nos dimos cuenta que ovulaban de la misma manera las que hacían ejercicio que las que tomaban inductores para la ovulación. Así que si se está buscando embarazo, hay que empezar a hacer ejercicio. Si se está subiendo un poquito de peso y tengo alteraciones en el ciclo menstrual, hay que ir a hacer ejercicio. O sea que esa sí es una recomendación. Y tiene que ser un cambio en la forma de vivir. Hay que hacer ejercicio. Lo mismo va unido de la mano la alimentación hipocalórica, es decir, lastimosamente no pueden comer muchas harinas. Entonces, sin que uno sea diabético, a veces, incluso sin tener alteraciones en los laboratorios, ya se tiene que llevar una dieta especial, que es una harina con cada comida, y entre comidas no debe haber harinas, para que no se acumule la grasa. Y si la grasa se acumula, formo andrógenos, y si los andrógenos se acumulan, entonces no tengo ovulación.
como no tengo ovulación, entonces hago también resistencia a la insulina, y como hago resistencia a la insulina, hago otra vez grasa y hago andrógenos, y eso se convierte en un círculo vicioso difícil de cortar. Doctora, Laura pregunta, ¿una mujer que tiene ovarios poliquísticos puede presentar hemorragias y una menstruación dolorosa? Sí, porque, ¿qué pasa? El hecho de tener, aquí les iba a mostrar acá, en la primera filmina, el hecho, miren, el hecho de tener unas alteraciones hormonales y mucho estrógeno hace que esta capa del útero, este es el útero acá, esta es una menstruación. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Los primeros 14 días, la capa del útero crece. Más o menos hacia la mitad del ciclo, cuando uno ovula, el útero se prepara para recibir el embrión. Y si no hay embrión, vuelve y cae, y vuelve y menstrua. Cuando no tengo ovulación, entonces permanentemente tengo el útero grueso por dentro, la capa de adentro del endometrio se mantiene gruesa, 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 y cuando hay que descamarla, pues es una hemorragia fuerte y dolorosa. Y lo otro importante es que se debe descamar el útero. Es decir, si no me llega la menstruación y han pasado más de 35 días, yo debo hacer llegar la menstruación. Eso hace parte del tratamiento. No sirve que ustedes estén 2 y 3 meses sin menstruación, porque a largo plazo, cuando ya estén viejitas como yo, tienen riesgo de hacer cáncer de útero, porque es un endometrio que no se ha estado descamando permanentemente. Es importante que haya la menstruación. Muy diferente si yo doy medicación para que este endometrio se mantenga delgadito, que pasa con los anticonceptivos orales. No hago estos picos, sino mantengo unos niveles hormonales normales, mantengo un endometrio muy delgadito, y entonces sí puedo descamar cada 2 meses, o bueno, lo ideal es que sea cada mes. Pero el manejo con los anticonceptivos orales previene las alteraciones cuando uno sea mayor. Entonces, ahí vamos en eso, mi charlita iba aquí. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos? Ahora sale un medicamento que es la metformina. La metformina ayuda para que la insulina meta el azúcar dentro de las células. Entonces no voy a tener azúcar circulante ni sobrante. Ha habido muy buena respuesta con la metformina. La metformina hay que tomarla más o menos 850 miligramos diarios una vez que a uno le hagan el diagnóstico. Aquí la pregunta es, en el tratamiento, es en qué momento de la vida uno encuentra a la paciente. Si es la paciente adolescente, uno lo que quiere es controlarle los ciclos, enseñarle que tiene que hacer sus hábitos de ejercicio, enseñarle su buena nutrición para que después no vaya a tener problemas. Si uno tiene una mujer en edad reproductiva, uno le pregunta, ¿quiere embarazarse o para cuándo va a dejar su embarazo? Pero hay que prevenir los problemas de fertilidad. No se puede dejar el ovario poliquístico sin tratamiento, porque si yo no trato este ovario, este ovario va siendo como una cáscara. Se supone que con la ovulación el ovario rompe y bota el óvulo hacia la trompa. Aquí, como yo no estoy ovulando, entonces se forma una cáscara alrededor de ese ovario, y después cuando yo las quiera poner a ovular no rompe. Y eso les aumenta, pues aumenta la fertilidad, la infertilidad. Entonces, por eso es que el anticonceptivo oral, ¿qué hace? Hace que todas estas pepitas se atrofien y no tenga yo problema con esa cáscara tan dura después. Entonces, siempre se ha dicho que el anticonceptivo se tiene que usar en una mujer con un ovario poliquístico hasta cuando quiera quedar en embarazo. Que si es una china de 20 años, pues los tiene que tomar hasta los 30 cuando quiera quedar en embarazo.
Entonces me dice, doctora, yo no voy a embarazarme ahora porque es que la casa, el carro, la beca, la posgrado, la no sé qué. Entonces uno dice, bueno, tiene que tener un manejo hormonal. El anticonceptivo se da porque ahí yo le estoy dando la hormona que me hizo falta y que yo no metabolizo. Le estoy dando esta hormona que me hace falta. O sea que es como un medicamento necesario. Yo estoy produciendo andrógenos y no tengo suficiente estrógeno porque aquí esta vía se fue por acá. Entonces yo le voy a dar de esto para que ella esté bien. ¿Sí? Ese es el uso del anticonceptivo. Doctora, disculpe, aquí están preguntando, tengo ovarios poliquísticos, me operaron de endometriosis hace 7 meses. ¿Puedo lograr un embarazo? Suspendí de Proprovera hace un mes, pero aún no me baja el periodo. Bueno, entonces ella, si está buscando embarazo, tiene que hacer un tratamiento para embarazarse. Ahí vamos. La que no quiere embarazarse. Ahora, la que quiere embarazarse suspende los medicamentos. Suspende los medicamentos durante unos 3 o 4 meses y mira si se regulariza su ciclo, es decir, si tiene su menstruación cada mes. Si eso no pasa, necesito buscar medicamentos para ovulación. Entonces, nosotros lo que hacemos es que damos inductores de la ovulación. Yo tengo que dar inductores de la ovulación, es decir, tengo que poner ese ovario, darle las concentraciones de estrógeno suficientes para que menstrue. Entonces, le doy medicamentos para que ovule. Idealmente los pudiera tomar solita, pero ahí hay una cosa en el síndrome de ovario poliquístico que me interesa que sepan. Hay la paciente que responde muy fácil. Uno le da las 5 pastillitas y arrancan todos los folículos y por eso es que pueden tener riesgo de embarazos gemelares. Pero hay la que uno le da las pastillitas y no responde nada. Y eso nosotros no lo sabemos si no hacemos un seguimiento ecográfico. Idealmente, si ya operaron de endometriosis y tiene ovario poliquístico, debe buscar ayuda para que le demos inductores de ovulación, le hagamos seguimiento ecográfico y miremos que efectivamente sí está ovulando y poderla poner a tener relaciones en el momento que es. Porque puede pasar que uno le dé medicamentos y no responda a ellos. Y entonces se demoran para embarazarse. Se queda un periodo muy largo sin tratamiento. Entonces vuelve la endometriosis a florecer. Es muy importante que ya la endometriosis la tiene paradita, la tiene controladita por la cirugía, y entonces es el momento para ponerla a ovular y embarazarla. Ok. Bueno, entonces, cuando tenemos problemas de fertilidad o la paciente quiere embarazarse, necesitamos trabajar en eso. ¿Qué quiere decir? Ponerla a ovular juiciosa, confirmar que está ovulando, y se puede tener relaciones en los días que son, siempre y cuando uno tenga la confirmación que las trompas uterinas sean permeables, o sea, debe ir a una valoración al médico, ver que no tenga flujos vaginales, que no deje pasar el esperma, ver que su citología esté normal para que el esperma pase, ver que el útero no está lleno de miomas o de pólipos que no dejen que los espermatozoides suban, ver que el ovario esté bien, y lo otro, hay que confirmar que las trompas están permeables, idealmente, porque si yo tengo las trompas tapadas, puedo ponerme a ovular, pero pues no voy a lograr la unión del óvulo con el espermatozoide. Y ya vendría el capítulo de el manejo de la infertilidad con el ovario poliquístico. Entonces, tengo que mirar las características del semen. Si es un semen que es bueno y tengo las trompas permeables, puedo hacer una inseminación intrauterina. Lo mismo, miren, la pongo a ovular juiciosa con ecografía, y cuando ya la tengo lista para la ovulación, capacito el semen, pongo ese semen bien fuerte, bien bonito, y lo pongo dentro del útero. Si veo que las trompas están tapadas, entonces puedo pasar a una fertilización in vitro.
También depende de la edad. No se pongan a esperar mucho el embarazo. Lo mismo que les decía en la charla de endometriosis. Esperan hasta los 40 a ver si es que ahora sí estoy preparada para un hijo. No. La edad reproductiva en la mujer es entre los 25 y los 33 años. Ya a los 35 para el primer hijo hemos observado pacientes que tienen disminución de la reserva en el ovario. Entonces, definitivamente, si yo tengo un síndrome de ovario poliquístico, debo priorizar la maternidad. Entonces, bueno, voy a estudiar, pero yo sé que aproximadamente entre los 25 y mis 30 años tengo que estar programándome para la maternidad. Porque si llegan muy tarde a los 40, pues ya tenemos el problema de la edad. Aunque el ovario poliquístico tiene una ventaja y es que a veces tiene buena reserva ovárica, o a veces lo contrario. Son ovarios poliquísticos de muy difícil manejo y uno no las puede poner a ovular. Entonces, una recomendación es que la edad materna para embarazarse pues sea antes de los 35 años. Estábamos hablando ayer con un grupo de ginecólogos, antes de los 38 sería lo ideal. Y no tener pacientes de 40 aquí tratando de embarazar. Tengo que mirar las características del semen. Si el semen no es bueno y yo tengo las trompas bien, pero si no es bueno, pues también necesito un in vitro. Si las trompas están obstruidas, necesito un in vitro. Y a lo que no quiero que lleguemos es que sean pacientes muy mayores que ya cuando uno les va a hacer estimulación para sacar óvulos no encuentre óvulos y entonces le toque pasarse a una donación de óvulos. También es alternativa de tratamiento en fertilidad, pero no es lo que queremos nosotros lograr con estas charlas, sino prevenir un poco los problemas de fertilidad. Y contarles un poco a largo plazo qué pasa si yo no le hago un buen manejo al ovario poliquístico. Lo primero que les contaba, puedo tener un cáncer de útero, puedo tener problemas de fertilidad, puedo hacer un infarto y lo más grave que me parece a mí, bueno, el infarto es gravísimo, pero una diabetes sí es una enfermedad muy difícil de manejar, que ataca sistémicamente, que hace que las pacientes pues deterioren su calidad de vida. Doctora, aquí preguntan, si tengo endometriosis y ovario poliquístico y no me llega el periodo, ¿qué debo hacer? Hay que hacerlo llegar pero es que le habían puesto, toca hacer llegar la menstruación. Normalmente lo que se les da es progesterona. Se puede usar progesterona por 5 días. Uno utiliza Provera de 5 miligramos, la toma por 5 días, una tableta cada 12 horas y a los 5 días le está llegando la menstruación. Pero claro, esto es un poco irresponsable, es mejor que vaya al médico, la mire, se mire cómo está grueso el endometrio, porque yo puedo dar progesterona y con un endometrio muy delgadito no voy a lograr la menstruación. Lo ideal es que le llegue, no esperar tanto, ir al médico para ver cómo están sus condiciones y hacer llegar la menstruación con medicamento. Okay. Y también preguntan, tengo endometriosis, tomo Dienomed, ¿es normal no tener la menstruación? Sí, puede ser que no llegue la menstruación, por lo que le contaba que uno con el anticonceptivo, y ese es un antiandrógeno también, con el anticonceptivo lo que yo hago es que mantengo el útero bien delgaditico, y no viene la menstruación. Además, si tiene endometriosis y no se va a embarazar, lo mejor es que no le llegue la menstruación, porque con eso la enfermedad no se activa cada mes, como les contaba en la charla, que la enfermedad cada vez que hay menstruación se produce un proceso inflamatorio y bueno, todo el dolor, todo lo de la endometriosis. Doctora, otra pregunta, sí. He leído que las células no procesan la insulina por falta de magnesio y potasio. ¿Es beneficioso o necesario usar complementos de estos minerales? Pues los complementos son importantes, pero es que el complemento, como su nombre lo dice, es un complemento. Entonces, no es el medicamento ideal. El medicamento ideal que estamos usando ahora es la metformina.
hemos visto pacientes, incluso con mala calidad de óvulos, que los hemos mejorado con el uso de la metformina. Ahora, si se le quiere poner también, pues estos componentes también se pueden tomar y no hay problema. Doctora, otra pregunta. Dice, Lady, tengo endometriosis, tenía la Provera, la suspendí porque subí de peso, pero ahora no me ha llegado la menstruación y me duelen mucho los senos. ¿Eso es normal? Y no estará embarazadita, ojalá. Pues tocaría mirar por qué no. Okay. Porque normalmente cuando baja el progestágeno, el dolor en los senos deja de molestar. Tendría que mirar qué está pasando. Lo primero que tiene que hacer es hacerse una prueba de embarazo. Si la prueba de embarazo está negativa, hay que hacer llegar la menstruación. Esa es la idea. Otra pregunta, doctora. Lina Roa dice, ¿tener síndrome postmenstrual tiene que ver con los ovarios poliquísticos? Sí, pues puede ir de la mano porque se aumenta un poco el cortisol, se hace que haya... El síndrome premenstrual tiene mucho que ver con el edema que se produce por la retención de líquidos con la progesterona. Si yo no tengo un buen manejo hormonal y esta progesterona se mantiene muy elevada, entonces yo puedo tener el síndrome premenstrual. Pero hay mujeres con síndrome premenstrual que no tienen ovarios poliquísticos. Entonces no es como causa-efecto, no. También preguntan, ¿qué anticonceptivos recomienda la doctora? Bueno, entonces miren, dentro de los anticonceptivos hay un grupo que son los que tienen antiandrógenos. Y dependiendo de las características de la paciente, uno mira cuál sería el anticonceptivo ideal. Hay uno como la ciproterona, que es uno que se llama como el Diane 35 o el Facetix. La ciproterona, si uno tiene una paciente con mucho acné, muy obesa, un índice de masa corporal que se hace el peso con la talla. Si tengo muchos andrógenos, veo que tiene muchos pellitos donde no los debe tener, que tiene mucho acné y que se está subiendo mucho de peso, entonces uno debe usar el más fuerte de los antiandrógenos, que es la ciproterona. Después puede usar la androsperinona, que es el Yasmin, el Jax, también tiene efectos antiandrógenos. El Bienogest también tiene efectos antiandrógenos. Y hay unos como la clormadinona, que es para pacientes que no son tan gorditas, que son más flaquitas, que no tienen tanto acné, no tienen tanto efecto antiestrogénico. Y entonces la respuesta es, cada paciente debe tener individualizado su anticonceptivo. Doctora Erika Tostado pregunta, tengo endometriosis y 41 años, ¿aún podré embarazarme? Ay, pues claro que sí. Pero nosotros tenemos la fe en que se puede embarazar, pero dependemos hay que hacer varias evaluaciones, mirar cómo está la reserva del ovario. Si los ovarios están muy comprometidos y vemos, lo que hacemos, ¿qué es? Les hacemos una inducción de ovulación y miramos si ese ovario responde a esos medicamentos y si podemos tener óvulos de la propia paciente. Si vemos que eso no se puede, pues se puede hacer con un óvulo donado, también esa es una opción. También preguntan cómo se toma la metformina. La metformina se debe tomar todos los días en forma continua y puede ir desde 850 miligramos hasta 1500 miligramos diarios. También, si uno ve que la paciente necesita o vamos a hacer un tratamiento de fertilidad, tratamos de usar dosis altas. Una tableta diaria, idealmente, después del almuerzo o al acostarse. Laura Rueda también pregunta, ¿los ovarios poliquísticos están relacionados con quistes en los senos? Claro que sí, porque hay una cantidad de hormona circulante que puede ir a los receptores de estrógeno y puedo tener problema con eso. Hay muchas preguntas. Dale.
Gloria Isabel Giraldo pregunta, tengo endometriosis, adherencia en la trompa derecha, ¿podría quedar en embarazo? Podría quedar en embarazo, pero no le va a quedar tan fácil. La pregunta es cómo estará a la izquierda. Entonces sí sería bueno evaluar esa trompita si está destapada o no. ¿Y cuántos años me dijiste que tiene? Y la edad es importantísima. Esta paciente sí no dijo, no. La edad es importante para ver si uno le da chance con la trompa, o si tiene más de 35 años, lo ideal sería que se hiciera un in vitro. Bueno, doctora, aprovechando que menciona el in vitro, es importante que todas las pacientes que en este momento están conectadas con nosotros sepan que la asociación tiene un convenio con SEMAE para las carnetizadas en todo lo relacionado con tratamientos de fertilidad, inseminación artificial, la in vitro y obviamente las tarifas preferenciales para la consulta con los especialistas, así que la invitación es a que se carneticen y también a que vengan a consulta con la doctora Karin y pues ella pueda revisar dependiendo de sus antecedentes clínicos, de su historia clínica, de su sintomatología, de todo el proceso que estén llevando, cuál es la mejor opción para ustedes. Bueno, doctora, hay otra pregunta, dice esta está, a ver, Ángela Yepes pregunta, me enviaron Omifin en el 2014, pero en el 2015 me tuvieron que operar por un tumor de ovario de 6 centímetros y no se me veía la endometriosis con nada. Y al operarme el ovario tuvieron que operarme de nuevo de endometriosis, esta vez en el peritoneo pélvico. Y en los ovarios decían que era por sobreestimulación ovárica. Tengo endometriosis, útero al cuarto en retroversión, el ovario derecho normal y el izquierdo muy grande de 16 centímetros. Uy. Mi ginecólogo me dice que de pronto me tienen que hacer otra laparoscopia. Sí, es que el tamaño del ovario está grandísimo. Miren, los inductores de ovulación, eso sí quiero que lo sepan, los inductores de ovulación no son para tratar sin un control médico, realmente. Uno puede, una vez evaluando a la paciente, pero no una paciente con endometriosis ni una paciente con ovario poliquístico. De pronto una paciente que no tenga nada, uno le puede decir, mire, vaya, tómese estas pastillitas 6 meses y venga a ver si ya se embarazó. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que si tiene ovario poliquístico o tiene endometriosis, nosotros le llega la menstruación, miramos que no tiene un quiste, le damos su inductor de ovulación, miramos que esté ovulando, si responde o no, miramos, cuadramos la dosis y uno puede hacer eso hasta por 6 ciclos. Se ha visto que los inductores de ovulación no producen cáncer, eso es otra cosa que tiene que quedar clara, ni producen endometriosis, son dos enfermedades que van ahí, que son distintas, pero sí es importante que uno use un inductor de ovulación. El que más tenemos, y siempre ustedes lo oirán, es el citrato de clomifeno, porque además tiene la gran ventaja de ser tomado. Tenemos otros inductores de ovulación, pero son inyectados. Y si uno a una paciente con ovario poliquístico le va a dar inductores de ovulación, debe vigilarla, porque tiene el riesgo de hiperestimularla, es decir, que ese ovario crezca mucho, con múltiples quistes y eso produce problemas. Pero ella sí es posible que por el tamaño del tumor haya necesidad de operarla antes de poderla embarazar. ¿Sí? Ok, bueno, Ángela Yepes me dice, Luzma, ¿SEMAE está en Pereira? No, solamente tenemos sede en Bogotá, estamos en la 116.972, abajito de la Santa Fe, en el edificio Global Medical Center. Pero nos gustaría la verdad nos gustaría poder atender a las pacientes que están fuera de Bogotá, de alguna manera. Bueno, yo quiero contarles que ustedes pueden a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, vía Twitter, por nuestro blog, encontrar todos los datos de contacto de nuestros médicos benefactores y de SEMAE, Centro Benefactor de la Asociación, para que los contacten y soliciten la cita con la doctora Karin. Bueno, acá hay más preguntas.
Aura Juliet Girón, quien es paciente carnetizada de la asociación y que gracias a un tratamiento in vitro con SEMA y con la doctora Karin logró el sueño de ser mamá, le manda un saludo muy especial y ella le pregunta, doctora Karin, después de la in vitro, ¿es posible que la endometriosis se detenga? Después del embarazo es posible que la endometriosis no moleste tanto porque como duró 9 meses sin menstruar, más unos mesecitos de la lactancia, entonces eso hace que la enfermedad no esté tan aguda. Hay algunas pacientes que les deja de molestar, pero hay otras que no. Entonces sí la controla, digamos que la mantiene silente en los embarazos. Pero ahorita tienes que venir porque no has venido a saludarme. Bueno, aquí está, dice Lucy Restrepo desde Cali. Buenos días, tengo endometriosis severa grado 4, tengo adherencias en el ovario derecho y quiero saber cuando me da dolor por qué irradia en la pierna y es tan fuerte. Yo les contaba eso en la charla de endometriosis. Aquí no sé si tengo una filmina donde le pueda explicar. Hay que tener un útero. Lo que pasa es que, mira, el útero está pegado por unos ligamentos que se llaman ligamentos uterosacros, que tienen una inervación muy importante de todo el piso pélvico. Entonces, cuando aquí en el sistema reproductor duele, esa sensación se va hacia la parte de atrás, o sea, hacia la espalda y hacia las piernas. Bueno, y es que la endometriosis está severa, entonces por eso le molesta. Hay que tratar de mantener cortado el ciclo del dolor y ojalá no tuviera menstruaciones. Bueno, Erika Tostado nos escribe desde México y nos está pidiendo los datos para contactarlo. Entonces, Erika, si quieres, regálanos tu correo y te enviamos la información de SEMAE para que puedas contactarlos directamente. También está aquí Angelita Buitrago, nos escribe, tuve un mioma de 4 centímetros, el cual fue extraído en el 2013 y hace 7 meses me operaron de endometriosis, pero nunca he dejado de tener dolor incapacitante. ¿Esto es normal? Sí, no, es que acuérdense que el dolor no va ligado con el grado de la endometriosis. Uno puede tener una endometriosis muy leve y muchísimo dolor, o una endometriosis muy severa y muy poco dolor. Pero yo les recomendaría que si ya le sacaron el mioma y le acaban de operar de la endometriosis, que se embarace. Doctora Marta Liliana dice, ¿es posible que los pólipos salgan por la menstruación o se requiere intervención quirúrgica por la laparoscopia para extraerlos? Los pólipos están, cuando uno hace la laparoscopia ve el útero por fuera y nosotros los pólipos están por dentro, digamos que esto se llama afuera y esto se llama adentro. Aquí en este sitio del útero es donde se forman los pólipos. Normalmente uno los saca con un histeroscopio, con un aparato que mete vía vaginal. A veces los pólipos, pero no, los pólipos sí hay que entrar por histeroscopio idealmente y resecarlos y dejar la cavidad limpiecita. Ok. ¿Qué más hay? ¿Una mujer que solo se le desarrolle una trompa puede quedar embarazada? Sí, con una sola trompa. Incluso, miren, si hay una sola trompa, digamos, le quitaron la trompa derecha, entonces solamente le queda la izquierda, pero tiene el ovario derecho. Cuando hay ovulación, el ovario derecho llama a la trompa izquierda y se han visto embarazos. Quiere decir que hay una comunicación química entre la trompa y el ovario, o sea que sí pudiera. Pero si solo tiene una trompa, habría que mirar las características del útero, a ver qué tamaño tiene el útero y si el útero, que de pronto el problema no sea la trompa, sino el útero. Doctora Catherine Benavides pregunta, he tenido quistes en los senos y en los ovarios. ¿Todo el tema está relacionado con las hormonas? Sí, todo el tema está relacionado con las hormonas, porque se puede decir que hay un aumento de hormonas en forma permanente. El hecho de que las hormonas no caigan y vuelvan a crecer y caigan y vuelvan a crecer y caigan, hace que uno se mantenga permanentemente con niveles de hormona elevados que pueden ir a seno, a útero,
y eso produce alteraciones también en el ovario. Doctora, para una paciente con endometriosis, ¿qué se recomienda más, una inseminación artificial o una in vitro? Esa pregunta es difícil porque depende de la edad, depende del grado de la endometriosis, depende del semen del esposo, depende de muchos factores. Hay indicaciones claras para inseminación y hay indicaciones claras para el in vitro. Una inseminación tiene una posibilidad de embarazo solamente del 20%. Entonces, yo no puedo quedarme en inseminaciones si lo que quiero es embarazarla, porque el in vitro tiene una posibilidad del 40-50%. O sea, tengo más posibilidades de embarazar con in vitro, pero cada una tiene su indicación. Ok, la Ivonne Alexis pregunta, ¿qué hacer cuando uno no tolera los tratamientos hormonales? ¿Qué otras opciones quedan con la endometriosis? Bueno, hay tratamientos Es muy importante el tratamiento de la endometriosis multidisciplinario. Es decir, que uno también necesita un médico con acupuntura y un bioenergético, pero también necesita un control hormonal. Dentro de las hormonas también hay un grupo de hormonas que pueden tomarse, como son los fitoestrógenos, que se supone que son naturales y en algunas pacientes las pueden mejorar. Pero el manejo tiene que ser muy multidisciplinario, independientemente si le va bien o no con las hormonas. Yo siempre les he dicho que cuando tengan una endometriosis y ya sea una enfermedad crónica de difícil manejo, idealmente estar con acupuntura y bioenergética. Doctora Jessica pregunta, tengo ovarios poliquísticos, ¿qué tratamiento me recomienda para eliminarlos y poder quedar en embarazo? Eso le decía, entonces no puedes eliminar los quistes. Si quiere embarazo, tiene que usar inductores de la ovulación, hacer el seguimiento ecográfico, ver que es verdad que le sirven los inductores, ver en qué momento está ovulando y ponerla a tener relaciones. Doctora, aquí me están nuevamente preguntando dónde la pueden ubicar, que si puede repetir los números de contacto. Mire, el teléfono es 467-2286 o 467-2287. Tenemos mi celular que es el 313-262-0011 y estamos en la calle 116, número 972, edificio Global Medical Center, consultorio 401. Pero en la página web nos consiguen, incluso en la Asociación de Endometriosis también nos consiguen. En el internet están los datos. Ok, ¿qué otra cosa están preguntando? No, sí, ya se lo había preguntado. Ángela dice, doctora, perdí mi bebé el 11 de febrero, pero en mi resonancia magnética me sale el ovario izquierdo en 16 centímetros y encapsulado en quistes. Tengo síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. Hago dieta endocrina. ¿Qué tratamiento podría hacerme ya que no tolero hormonas como la metformina para el síndrome de ovario poliquístico desde el 2015? Bueno, ahí es importante también decirles que si uno tiene ovario poliquístico también tiene mayor posibilidad de aborto, porque se produce una insuficiencia hormonal cuando está el embarazo. Entonces siempre hay que suplementar. ¿Qué puede hacer ella? Si no tolera la metformina, pues habría que, esto fue febrero, marzo, abril, mayo. A partir de junio debería estar buscando nuevamente embarazo. Pero durante estos meses yo tomaría anticonceptivos orales para mantener esos ovarios un poquito más regulados. Doctora, Vilma Paredes, ¿y cuando uno tiene un tratamiento con Lupron, qué problemas tendría a nivel tiroides? Cuando tiene un tratamiento con Lupron, lo que pasa es que el Lupron tampoco se puede usar toda la vida. Nosotros usamos 1 o 2 o 3 dosis
y se supone que no tiene por qué alterar tanto la tiroides. Debe tener concomitante un hipotiroidismo y entonces tocaría manejarlo, pero no es que el Lupron como tal le vaya a producir hipotiroidismo, no. Doctora Elisa Galindo pregunta, ¿a los cuántos años a una niña se le puede detectar el síndrome de ovario poliquístico? Miren, uno del síndrome, si la mamá es diabética, la abuela es diabética, la mamá del papá es diabético, el papá es diabético, por línea paterna también se hereda. Pero si yo soy gordita y mi abuela tuvo diabetes, lo más seguro es que mi hija va a tener el ovario poliquístico. Eso uno lo sabe desde antes porque es una enfermedad, como les decía, que se hereda en una forma dominante. Entonces, pues desde muy tempranas edades. Y si fuera de eso está uno viendo que son gorditas a los 9, 10 años, lo más seguro es que sí va a tener el ovario poliquístico. Por eso es tan importante enseñarles a comer y enseñarlas a hacer ejercicio. Doctora, Angie pregunta, ¿es difícil quedar embarazada después de un embarazo embrionario? No, no es difícil. Ahí ya tiene, una vez que ya se han embarazado, ya hay muchas cosas que se tienen a favor, es decir, que el semen embaraza, que ovuló, que se pega, se implanta dentro del útero. Normalmente los anembrionados es una combinación genética al azar que no funcionó durante ese embarazo, entonces se pierde, pero eso no quiere decir que más adelante pueda embarazarse con un embarazo normal. Doctora, también preguntan cuánto tiempo puede durar el tratamiento de la inseminación artificial. Nosotros podemos hacer hasta 6 inseminaciones artificiales se pueden hacer y en la literatura mundial hay hasta 12 inseminaciones puede uno hacer, pero pues es un poco desgastante, pero digamos que uno pudiera hacerse fácilmente dependiendo de las indicaciones. También uno ya después de 2 inseminaciones a veces las parejas están desgastadas y como les decía, solamente da el 20% de efectividad, entonces uno puede pasar a un in vitro. Ahí yo quería, Luz Marina, uno puede hacer un diagnóstico de ovario poliquístico 2 años después de que le llegue la primera menstruación. O sea, esas mujercitas que están como entre los 13 y los 15, los 16, uno no las empieza a medicar normalmente, porque uno todavía piensa que es el sistema reproductor que necesita madurez. Una vez que llegan a los 17, 18 años, sí ya hay que hacerles el diagnóstico y si necesitan el anticonceptivo es mejor ponérselo. Bueno, y si tienen un acné muy severo también se puede poner desde los 15 años tampoco. Y es un momento en el cual esas niñas están haciendo su autoestima, entonces no es bueno que estén con un acné tan severo, en aquellos casos que sea tan severo. Ok, doctora Marley Mancilla dice, doctora, hace 2 años me operaron de la endometriosis, me quitaron adherencias, después de eso me hicieron tratamiento para embarazo, en lo cual lo hice en la trompa derecha y la trompa la tengo totalmente obstruida. Hace 1 año y medio que no hago tratamiento para la endometriosis. ¿Todavía tengo tiempo de hacerme una in vitro después de 2 años de operada? Sí, todavía tiene tiempo de hacerse su in vitro, porque lo que necesitamos es poder sacar de los ovarios los óvulos, armar embriones y ponerlos dentro del útero. Entonces realmente no sería problema, pero entre más pronto lo haga, mejor. Marley, escríbenos, déjanos tu correo electrónico o escríbenos a endometriosiscolombia@gmail.com. Te enviamos toda la información de SEMAE y cómo puedes acceder a tarifas preferenciales. Bueno, hay muchas preguntas. No sé si tú tengas alguna acá. Tomo fluoxetina. ¿Me afecta para quedar en embarazo? Es desde México. Está desde México, no. Bueno, lo ideal es que cuando ya esté en embarazo, pues se pudiera disminuir. Y a veces, sí, a veces los medicamentos que van al sistema nervioso central pueden alterar la ovulación. Pero uno puede manejarlo con inductor de ovulación y cuando esté embarazada, arreglarle la dosis. Ok.
Bueno, ya vamos finalizando, entonces voy a hacer unas últimas preguntas, doctora. Dice Ali, yo soy operada de embarazo ectópico y me falta la trompa derecha. ¿Podría quedar embarazada normalmente? Nos escriben desde Uruguay. Mira, el hecho de que uno tenga un ectópico hace pensar que las trompas no están del todo bien. Las trompas tienen unos pequeños pelitos por dentro que son las que llevan el embrión hacia el útero. Y ellas hacen esto, se llaman unos cilios. Esos cilios se dañan y no hay manera de hacer el diagnóstico si esos cilios funcionan o no. Si yo ya he hecho un ectópico, tengo la posibilidad, un 15% de hacer un ectópico del otro lado. Y nadie nos puede decir cómo está la trompa. Entonces, hay que darse un tiempo prudencial y mirar si uno en verdad está ovulando y se embaraza con esa trompa. Y si no, es mejor hacerse un tratamiento de fertilización in vitro o ir a que le evalúen la trompa. Doctora, preguntan ¿por qué a las pacientes con endometriosis les hacen la prueba del antígeno CA? CA125. Sí, CA125. El CA125 es una hormona que se eleva con inflamación. Cuando hay una inflamación en alguna parte del cuerpo, esa hormona se eleva. Entonces, por eso se eleva en la endometriosis. Pero lo que se ha visto últimamente, nosotros la usábamos mucho para el seguimiento. Entonces decíamos, no, hoy tiene 15. Le hacíamos tratamiento y después le volvíamos a tomar otra, no, que tiene 30. Decíamos, no está funcionando. Pero lo que se ha visto es que no hay una correlación entre el valor del CA125 y la evolución de la endometriosis. Entonces, y tampoco hay que afanarse, si sale un CA125 muy elevado no quiere decir que la endometriosis esté fuera de control. Si está demasiado elevado, pues habría que buscar algo de cáncer, hacer otros estudios complementarios. Pero ha perdido mucha fuerza el CA125 como marcador bioquímico para el seguimiento de la enfermedad. Doctora Lady dice, si el antígeno CA es de 105, ¿es difícil bajar este índice? Yo tengo 36 años y tengo endometriosis. Por eso te digo, ya casi esos índices no sirven para hacer el seguimiento de la enfermedad. Antes pensábamos que sí, pero hoy como tenemos posibilidad de correlacionar las hormonas con la laparoscopia, nos hemos dado cuenta que no es tan cierto eso. Ok, doctora, si solo se me desarrolló una trompa, pero mi útero está bien, ¿puedo quedar en embarazo?